Bien, queridos amigos, tenemos realmente el honor de contar con Ricardo López Murphy, que es un buen amigo y es un liberal y ha sido ministro en varias carteras en Argentina y también candidato a la presidencia de la República. Ahí está. Yo propongo hacer una breve exposición para darle lo que yo denominaría el genoma económico del coronavirus y luego de hacer esa breve exposición que podamos hacer un diálogo. Pero comienzo, ¿cuál es la característica central? La característica central es que el coronavirus ha producido un colapso de la oferta laboral, o sea, ya sea inducido por el temor o por órdenes gubernamentales, y eso ha contraído la producción agregada global de una manera que probablemente no hemos visto desde la depresión de los 30. Ese colapso de la mano de obra, inducido por el pánico o inducido por los gobiernos, generó un colapso de la demanda agregada, porque la gente asustada se refugia en los hogares, no compra nada, y es eso lo que han estado tratando de compensar los bancos centrales y los gobiernos de los países más desarrollados, yo diría con poca posibilidad, porque mientras subsista el virus y la amenaza tan atemorizante, no digo en la realidad, pero por lo menos a nivel de la expectativa de las personas, el efecto compensador es bajo. El segundo concepto que yo quisiera transmitirles es la idea de hibernación. ¿Qué quiero decir con la hibernación? ¿Cómo pensar el problema este? Es como una guerra. Nada más que la guerra es contra un virus. Uno tiene que desplegar el personal sanitario, el personal de seguridad, las Fuerzas Armadas y las fuerzas que el Estado tiene para estas actividades, y el resto del Estado y de la actividad civil que no está produciendo porque no es una actividad vital o sostenible en este contexto, tiene que hibernar. Hibernar significa que tiene que consumir menos recursos, y en el sector privado no se le puede pedir al sector privado que pague los sueldos si no produce, si yo le ordeno que no produzca. Es decir, el gobierno se va a tener que hacer cargo de un pago de emergencia, y como va a tener que reducir los pagos que hace al resto del sector público para poder financiar, como en una guerra, los recursos que va a tener que comprometer en la lucha sanitaria y en el mantenimiento del orden público. El tercer concepto que yo querría transmitirle es que lo que es delicado de este fenómeno es la gran incertidumbre. Sabemos muy poco del virus, sabemos muy poco de la resolución sanitaria, pero por supuesto también lo hay en materia económica, y eso implica el enorme desasosiego que tiene la población. Vamos, para los efectos de hacer más simple la cuestión, a ver cuál es el impacto de esto sobre los países emergentes o sobre algunos países que están especialmente tocados. A todo el mundo le pega la caída del PBI mundial. Yo, al revés de los pronósticos de los bancos de inversión, creo que va a ser arriba del 10% la caída. ¿Por qué la caída va a ser tan severa? Porque hay muchas semanas de no trabajar. Cada semana, al menos en el caso de Argentina, cuesta más de un punto del producto. Si nosotros estamos 10 semanas con este problema, por lo menos es 10% del producto la caída a nivel mundial. Ese 10% es irrecuperable. El trabajo es perecedero. Lo que no se trabajó o las máquinas que no se usaron, no se recupera ese tiempo. El segundo lugar donde pega esto, y es dramático en Ecuador, es a través de las commodities. Hay commodities que pega muchísimo, por ejemplo, en el petróleo ha pegado dramáticamente, porque básicamente el mundo consumía 100 millones de pies de barriles por día, ahora está consumiendo cerca de 70, 75, ese exceso de oferta colapsa los precios, y no han colapsado más porque se está almacenando, pero la situación es extremadamente difícil. Hay un segundo nivel de commodities que van a sufrir mucho: cobre o hierro que produce Brasil. Eso va a caer y ha caído con el nivel general de actividad económica. Y por último van a sufrir menos, y en eso hay que ser cuidadosos, las commodities alimenticias, ya sea agrícola, ya sea
de pesca, ya porque lo que menos se puede resignar en estas crisis es la alimentación. El tercer factor en el que pega es el turismo. El turismo va a ser un descalabro en todo el Caribe, va a ser un descalabro en España, en Francia, en Italia, en Grecia. Cuarto factor que yo anoto brevemente para que podamos hacer el intercambio que Guillermo me pidió, son las remesas. Los países que dependen mucho de las remesas van a sufrir mucho. Las remesas, por la parálisis de los servicios en España, en Estados Unidos, van a menguar dramáticamente. Entonces, ese impacto va a ser en Centroamérica, en Dominicana, en Salvador, en Honduras, demoledor. Yo sospecho que también va a ser significativo en Ecuador. El último factor es el de los países integrados al mundo en el mercado de capitales. Por ejemplo, mi país, que está aislado por todos los problemas que tenemos en materia de deuda, de pésimas conductas fiscales, por haber defaulteado muchas veces, nosotros no teníamos acceso al mercado financiero mundial, pero hay muchos países que lo tenían y que financiaban a través de ese acceso su actividad económica. Eso en los países emergentes se va a ver muy, digamos, afectado, y es por eso que yo creo que luego de todo esto que va a ocurrir va a haber gigantescos planes, pero para eso hay que evitar hacer barbaridades durante el proceso para poder estar en condiciones de aprovechar la cooperación internacional. Si yo tuviera que decir un consejo, yo diría, gasten el máximo esfuerzo en proteger el entramado productivo del sector privado, porque el sector privado es el que, además de generar empleo, además de generar inversión, además de incorporar tecnología, lo que hace el sector privado esencialmente, entre otros, la gran externalidad del sector privado es que paga los impuestos de lo que vive el resto. Si en esta crisis se quiebra el grueso del sector privado, intenta cobrar impuestos que no pueden pagar o no se ayuda a su supervivencia, el costo de eso va a ser que la recuperación, que si está íntegro el sector privado va a ser muy rápida, no va a poder realizarse. Por eso es muy importante que en este momento seamos conscientes del enorme valor del sector productivo privado para la supervivencia de nuestra sociedad. Guillermo, con este breve resumen me parece que le he dado mi opinión y estoy abierto a las preguntas, comentarios, digamos, a diferentes puntos de vista. Les agradezco mucho la invitación. Te decía, Ricardo, que muchas gracias. Realmente es edificante poder escucharte a ti, aunque las circunstancias pues, son muy duras para todos a nivel global. Y ojalá que pasada la crisis volvamos a reencontrarnos para darnos un abrazo, como lo hicimos en tu última visita. Solo añado lo siguiente, Ricardo. El Ecuador tiene un problema fiscal estructural, un problema fiscal que pone al gobierno en una situación de debilidad. Y al Ecuador lo han golpeado dos factores, el coronavirus por un lado, que tú lo describes muy bien, y por otro lado, la caída del precio del petróleo, que tiene consecuencias geopolíticas por la falta de acuerdo entre Rusia y Arabia Saudita, pero no solo eso, sino que ya estamos viendo que hubo el acuerdo y aún los precios del petróleo no recuperan los niveles que tenía anteriormente de $50 el barril. Y no lo recupera porque el mundo entero está consumiendo menos energía por ese apagón de las máquinas, como tú lo llamas. El Ecuador tiene entonces un desafío. Tenemos un Estado muy obeso, muy poco eficiente, que no es capaz de brindar los servicios básicos que esperan los ciudadanos, y eso está demostrado ahora. Y tienes por otro lado un sector privado al que de seguro el gobierno va a acudir para arreglar su problema. Y ahí vienen los inconvenientes, porque se produce un efecto de contagio del uno al otro. Hoy veía una muy buena intervención del presidente Luis Alberto Lacalle Pou, que decía,
en términos figurativos, a los que van por delante no les pongamos una carga, porque ellos son los que van a empujar a los de atrás. El Estado no va a poner impuestos a los que van adelante, al capital, porque tenemos que preocuparnos de los rezagados y necesito al sector privado para que me ayude a rescatar a los rezagados y el Estado va a preocuparse de ellos. Me pareció una buena posición muy clara del presidente Lacalle Pou, pero acá tenemos ese desafío. El Estado per se es un problema para toda la sociedad y ahora de alguna forma hay una disyuntiva, ¿no? Porque el Estado va a tener que recurrir a los privados en un momento en que los privados no tienen la posibilidad de poder salir al auxilio del Estado. Así es. Entonces, yo creo que ese es un primer planteamiento que te hago y me gustaría oírte una reacción a esta que es una preocupación muy grande. Y un segundo elemento, y es que como es una crisis global, los hermanos más grandes y más ricos poco están dispuestos a ayudar a los menores y más pobres porque ellos tienen sus propios problemas. Y ahí también es una complicación muy grande que se le plantea a toda América Latina, no solo al Ecuador. Pero bueno, hasta ahí mis comentarios, Ricardo, para escuchar tu reacción y luego, Aparicio, si te parece, tú gobiernas la administración de la palabra en todo el grupo. Ricardo. Gracias, Guillermo. Yo comparto, a mí me impresionó muy bien la exposición del presidente del Uruguay. Lo hizo con una gran lucidez, rodeado de su gabinete, con una gran franqueza, en una conferencia de prensa abierta, contestando como tú bien lo contaste, con una magnífica metáfora sobre el ciclista que lleva la casaca amarilla, eso va a ser crucial, en parte estaba implícito en mi exposición, un sector privado vigoroso, el que va a sacar a todos estos países de la postración en la que van a quedar. Y una de las razones por que aceleré la respuesta a tu pedido fue porque yo estoy conmovido de ustedes, es decir, no es que nosotros no estamos sufriendo cualquier cantidad y tenemos un fisco muy mal organizado y tenemos muchos problemas, pero me parece que la situación de Ecuador es particularmente extrema y no quería dejarte en la estacada, quería que supieras mi afecto, mi solidaridad contigo, con tu país, en estas circunstancias tan difíciles que les toca vivir. Comparto contigo que el problema del petróleo, el problema que agrava el del coronavirus, y está alimentado por el coronavirus, pero tiene su propia dinámica. Y creo que les hace un daño inmenso y no es un tema sencillo de superar bajo esta parálisis de las máquinas, como bien refraseaste mi posición. El segundo punto que planteas también creo que es importante. En ese sentido yo confío que Ecuador actúe con más lucidez que nosotros. Yo creo que Ecuador está solicitando toda la ayuda multilateral posible y yo tengo la expectativa que aún con todas las dificultades, finalmente va a haber un programa mundial para cooperar, pero ese programa mundial necesita que nos encuentre organizados, porque si somos un país fallido no va a haber quien nos auxilie. Y el riesgo que estamos corriendo en América Latina es que muchos de nuestros países, como bien decías tú, vienen con una fragilidad previa. Nosotros entramos a esta crisis con una mega inflación, entramos en ruptura de los contratos y en impago de la deuda, entramos con descapitalización, hace 10 años que no crece el ingreso per cápita en Argentina. Entonces, aun cuando las circunstancias para nosotros no son tan desfavorables, todos los errores cometidos anteriormente los pagamos terriblemente, porque siempre la excusa en Argentina ha sido, no podemos hacer nada porque no se dan las condiciones sociales, políticas, culturales. Mentira, siempre se dan. Los problemas hay que atenderlos cuando uno puede, porque después cuando vienen estas catástrofes,
y nos agarran débiles, nos golpean muchísimo más de lo que nos hubiera golpeado si hubiéramos hecho lo que debíamos, ordenar nuestro fisco, ordenar nuestra moneda, ordenar nuestras deudas, estaríamos en condiciones como está Uruguay, como está Chile, como está Perú, de capear este temporal, no en la situación de inmensa postración que lo estamos haciendo. Así que comparto tu punto de vista. Yo tengo la secreta esperanza que luego de que te culmine la pandemia, porque la humanidad va a superar esto, va a ser muy duro, pero lo va a superar. Pero ahí hay que estar en condiciones de estar en el proceso mundial de recuperación y no es quedarse al costado del camino porque uno hizo semejante desastre que no se puede acoplar a las locomotoras que tiran del tren. Muy bien, Ricardo. Solamente, perdóname, Aparicio, un comentario para los jóvenes que están presentes en esta conferencia. Yo sí quiero decirles que las crisis son la más grande oportunidad que tiene una persona, un profesional joven, un profesional nuevo de darse a conocer, de aprovechar oportunidades. Yo creo que esta es la gran oportunidad para una nueva generación en la administración pública ecuatoriana, en el sector privado ecuatoriano. Yo creo que es una gran oportunidad. Yo solo le dejo ese mensaje así cortito a los jóvenes. Aparicio, tienes la palabra y tú diriges el conversatorio. Hay un par de preguntas que nos están haciendo por ahí. Ricardo tiene la agenda muy apretada, así que vamos a ser muy rápido, se tiene que ir en 15 minutos. Por ahí le preguntan cuál es su opinión sobre el actual proceso de renegociación de la deuda en Argentina. Y por otro lado, si usted cree que como Argentina tiene una ventaja al tener moneda propia para poder cambiar electoral a diferencia de Ecuador. Mire, el primero, lo de la deuda venía muy mal antes de que apareciera el coronavirus, teníamos enormes problemas, entre otras cosas, porque la hipótesis de trabajo del gobierno es que vamos a crecer 1,5% los próximos 30 años. A 1,5% no se puede resolver ninguno de los problemas que tiene Argentina. La población nuestra crece al 1%, o sea, al 0,5% por año, ningún problema que tenemos se puede resolver. ¿Por qué crecemos tan poco? Porque tenemos una economía muy cerrada, muy regulada, muy corporativa, con un sector público elefantiásico, con un sector público deficitario, con una moneda que es de fantasía. Acá conseguir que alguien quiera un peso, hay que enamorarlo para que agarre los pesos. Es imposible. Es decir, yo creo que eso no funciona. Ahora, si uno tuviera una moneda que pudiera, digamos, acomodarse como tienen los chilenos o los uruguayos, eso da algún espacio de maniobra. Pero no nos engañemos, los países que sufrieron las grandes crisis en Europa, dentro del euro, hicieron la corrección. Yo lo que creo que hay que mirar el caso de Irlanda. Irlanda hizo una corrección enorme en la crisis europea y fue el país que creció más rápido después de la corrección. Como dice Guillermo, las crisis son una magnífica oportunidad para sanear todo lo que no hicimos cuando correspondía. Y yo creo que es verdad que si tuvieran flexibilidad o digamos, las monedas fueran, el tipo de cambio les permitiera hacer la corrección, es verdad que a lo mejor hay un espacio de maniobra. Pero yo ahí no enfatizaría. Yo creo que va a pasar igual que al fin de la Segunda Guerra Mundial. De estas enormes expansiones monetarias en los países centrales va a haber inflación a nivel mundial. Eso les va a proveer el grado de libertad. Lo que ustedes tienen que hacer es ordenar un fisco que es tremendamente deficitario, tienen que potenciar la capacidad de competencia del sector privado, vigorizar el ahorro nacional, depender menos del ahorro y depender más de la creatividad y de la productividad. Cuando uno tiene una commodity como tiene usted, como el petróleo, en los buenos tiempos hay que ahorrar. Cuando el petróleo estaba a 100, 120, 140, ¿cuánto ahorraron? Bueno, los que no hicieron, ahora lamentablemente va a haber que pagarlo. Yo creo que de ahí hay que sacar una lección, que es hacer las cosas bien
es el mejor camino para ser exitoso. Y comparto lo de Guillermo, que esta crisis es una oportunidad para un recambio, un gran recambio político en el Ecuador y un gran recambio generacional para no cometer los errores que se cometieron. Gracias, Ricardo. Aparicio. Sí, yo solamente una última pregunta porque ya el tiempo apremia. Ricardo, tú mencionaste al comienzo que lo que están haciendo los bancos centrales de inyectar dinero no va a surtir efecto porque esta crisis es distinta. Es como un poco como echarle gasolina a algo está apagado, no va a subir. ¿Cuál va a ser la consecuencia de todo ese dinero que se está inyectando desde Estados Unidos, sobre todo? Que la gente lo ve como algo bueno, pero no sé si sea bueno. No, yo creo que básicamente el intento de la Reserva Federal es un poco el que yo le comentaba antes, que es evitar que se caigan las pymes, las pequeñas y medianas empresas, las empresas de Estados Unidos, es decir, mantenerla como con un cordón umbilical, con financiamiento, para que no se derrumbe el sector privado y pueda haber una rápida recuperación. Si ustedes destruyen todas las empresas del país, es muy difícil recuperarse. Creo que el financiamiento ha tratado de evitar que las quiebras se lleven gran parte de las empresas por crisis financiera y no, el financiamiento monetario no va a arreglar el virus, ni va a hacer volver a la gente a trabajar, ni le va a hacer comprar cosas a lo que no quieren, pero creo yo que el objetivo es evitar el derrumbe de bancos, de empresas, de pymes, que por una crisis financiera adicional a la crisis productiva y a la crisis sanitaria, produzca un derrumbe de la actividad económica futura. Aprovecho, Aparicio y Guillermo, para despedirme, agradecerles la gran receptividad que siempre han tenido conmigo y transmitirles mi enorme afecto, en particular a ti, Guillermo, que tenemos un año juntos, y además de mi afecto, mi admiración por el esfuerzo que sé que está realizando para darle al Ecuador una oportunidad en un momento tan aciago. Gracias, Ricardo. Muchas gracias por invitarme.